voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte 11 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros, escrita y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. Volpi es uno de los fundadores del movimiento literario llamado Crack. Este movimiento nació en 1996, cuando varios autores publicaron el Manifiesto Crack, un texto crítico contra la repetición del realismo mágico y la narrativa folclórica que dominaba desde el boom latinoamericano. El nombre Crack alude irónicamente a ese quiebre con el pasado literario. Volpi es uno de los fundadores y principales exponentes del movimiento. Él ha defendido que la literatura debe pensar el mundo, no solo retratarlo, y debe retar al lector, tanto ética como intelectualmente. ¿Les parece si comenzamos? A veces, la muerte libera más que la vida. Parte 11. Me extrañó que la seguridad fuese tan escasa, o quizá tan escondida. No había guardias que lo revisaran a uno, ni espejos de doble vista que escondieran esbirros, ni siquiera cámaras de video escondidas. El aparato burocrático parecía reducirse a la pecosa recepcionista que anotaba el nombre de uno en una hojita de papel, y a la puerta de madera que le separaba de la oficina principal. La muchacha me pidió que aguardara unos minutos y me ofreció un vaso de agua. La sala de espera era bonita, similar a un despacho de abogados o una notaría, forrada en nogal, con lámparas de pie y cuadros de Nierman y Chávez morado. El buen gusto había llegado a las oficinas públicas, cada vez más parecidas a bancos o transnacionales. Yo había recibido la llamada a las 9 de la mañana. El doctor Ulises Quevedo, secretario particular de Gustavo Uturbe, ministro del Interior, estaba en la línea. Ahora hasta los secretarios particulares eran doctorados. Al señor ministro le encantaría tomar un café esta tarde con usted. ¿Como a las 6? Si le parece bien, claro. Me dijo con el tono parco y mesurado de los académicos que habían tomado el poder. Disculpe, ¿con qué motivo? Me atreví a preguntarle consternado. El ministro está muy interesado en los temas de sus últimos artículos. ¿Desde cuándo el ministro leería Tribuna del Escándalo? Y por eso me pidió que lo buscara. Él se vería muy complacido si pudiera comentarlos con usted, si usted no tiene objeción. De veras que eran educados estos nuevos funcionarios. Antes te citaban con cualquier pretexto y casi te aventaban el dinero a la cara. Ahora no había presiones de ningún tipo, ni la más mínima sombra de corrupción hacia un miembro de la prensa nacional, por más desprestigiada que fuese su fuente de ingresos. Puras atenciones y trato distinguido, así como alguien iba a rehusarse a visitarlos. A las 6 en punto, la jovencita, de seguro estudiante universitaria, guapa pero no insinuante, incluso algo tímida, me guió a la oficina del ministro, el cual me recibió en persona con un fuerte abrazo y un «Querido amigo, qué gusto» entre labios. Era como todos los miembros del gabinete del presidente del Villar, muy joven para el puesto, 34 años me parece, muy alto, impecablemente vestido con traje gris y corbata Hermes, una sonrisa amplia y una actitud jovial. Pasamos a su despacho, lleno de fotografías revolucionarias. Aquí Madero y Pino Suárez, allá Vasconcelos. Un mesero nos sirvió sendos cafés y el ministro comenzó a hablar.
circunspecto sobre los grandes problemas nacionales, los desafíos de la modernidad y la democracia, los riesgos de la alternancia en el poder que los miembros de su equipo acababan de inaugurar, y la bonomía que imprimía el gobierno, la figura emblemática del presidente del billar, de seguro un discurso dicho y repetido cientos de veces, con una voz modulada y afable, de intelectual más que de político. Antes de que yo pudiese abrir la boca, lo que más me llama la atención de su trabajo, añadió veladamente, es que ha abordado con especial tino dos temas de seguridad nacional. Usted le ha revelado al público aspectos que nos han hecho aprender a todos, sin sutilezas técnicas ni encamarascamientos, pero también sin amarillismo, dando una visión confiada a la gente de estos asuntos que le digo nos preocupan tanto, el homicidio de Alberto Navarro y las acciones guerrilleras del FPLN, ambas cosas que de hecho casi podría decirse que son una y la misma. A fin de cuentas, son los dos grandes desestabilizadores de nuestro régimen, que nos mantienen con el alma en vilo, pues, de acuerdo con las investigaciones en curso, quizás sea posible hallar entre ellas una conexión que, sin descuidar el estricto apego a derecho, permite englobar ambos conflictos en uno solo, de tal manera que, conciliando y dialogando, nos lleven a una paz permanente y duradera para nuestra reluciente democracia. ¿Y qué puedo hacer yo? Pregunté directo, sin tapujos. Una nueva avalancha de frases se me vino encima, aunque las palabras del ministro jamás se traducían en peticiones concretas o comprometedoras. Él, como parte del gobierno, no podía pedirme o exigirme nada. A usted, un destacadísimo miembro de la sociedad civil, excepto el consejo reservado a un amigo, yo debía sentirme con la confianza suficiente de acudir siempre que quisiese a su oficina, con derecho de picaporte, para hablar de lo que a mí me interesara o me preocupara, para charlar sin ambajes ni contrapistas. La sinceridad fue la clave de nuestro triunfo, y obtener resultados comunes, avances y acuerdos para hacer fructificar el trato que ahora habíamos comenzado a tener, porque él, como ministro del Interior, se sentía especialmente atraído por mis artículos y reportajes. Los leo a diario, dijo, pues reflejaban la absoluta libertad de expresión existente en el país y la responsabilidad profesional que había ganado la prensa. Lo mejor y más rico de nuestro periodismo escrito, dijo también. Al final de su perorata, nos dedicamos todavía unos minutos a otros temas. La crisis en Zambia y la derrota de la selección nacional de fútbol, la victoria ecologista en Rusia y la nueva telenovela histórica sobre López Portillo, como si en verdad fuésemos viejos conocidos. En tanto yo, dejándolo hablar al máximo, no podía olvidar que ese hombre de trato fácil y sonrisa encantadora, el doctor Gustavo Iturbe, Ministro del Interior, graduado en Economía en Harvard, autor de innumerables libros y artículos sobre políticas públicas, catedrático visitante de la Universidad de Yale, Premio Latinoamericano de Economía Política y Premio Nacional de Ciencias, era la persona que más se había beneficiado con la muerte de Alberto Navarro y la crisis del FPLN. En primer lugar, porque el ahora occiso era su principal contendiente para suceder al presidente del billar, y en segundo, porque hasta ese momento el Ministerio del Interior había ocupado un papel marginal en la vida política del país. Las elecciones eran transparentes y los conflictos en los estados casi nulos, mientras que la reciente efervescencia de la guerrilla reanimaba sus funciones y la convertía en el centro de gravedad de la política nacional. Ninguna de las dos cosas había sido provocada, aún lejanamente, por él, pero gracias a estos dos terribles acontecimientos y a quienes como yo se dedicaban a difundirlos, su influencia, su posición y su poder crecían minuto a minuto. Ahora, ese individuo que reía y me hablaba de la estupidez de nuestro entrenador nacional era sin duda el funcionario más influyente del momento.
y si las cosas se mantenían así, pronto se convertiría en el candidato de la Unión Democrática a la presidencia de la República. Nos despedimos sin ceremonias, pero tuve que prometerle que regresaría a verlo, para seguir hablando de deportes, 2 semanas después. Tenía que encontrarla. Tenía que hallarla como diera lugar. Era la única clave capaz de unir todos los cabos dispersos. La muerte de Ignacio y la del ministro, los atentados del FPLN y la creciente actividad del Ministerio del Interior. En ella, en esa mujer de la que solo poseía el nombre María Elena no sé qué, estaba también, ignoro la oscura razón, el fin de una búsqueda que yo había comenzado sin conocer la causa, de una persecución que yo mismo había inventado y de la que ahora no podía escapar, y que se había convertido en la parte más importante de mi vida. En mi vida. María Elena. Pero ¿cómo dar con ella cuando no poseía ni un solo dato suyo? Cuando no tenía idea de cómo era, excepto por el lunar en el párpado derecho. Cuando mis únicas certezas eran que había sido amante de Ignacio, que era miembro de un grupo de amigos llamados La Cofradía, y que acostumbraba a frecuentar antros y efímeros. Bueno, al menos me quedaban los antros. ¿Quién más sino la pequeña y morbosa Azucena para guiarme por el laberinto nocturno que formaban esos antros? Por los caminos invisibles que unían a las mismas personas en lugares distintos cada velada. Por ese mundo de prostíbulos disfrazados, de orgías y drogas toleradas, al permanecer ocultas de día por nuestra reluciente democracia. No fue fácil localizarla. Cuando al fin pude hablar con ella, Rapidito, mi vida, que estoy en la regadera y ya tengo que irme. me citó el viernes a la 1 de la mañana en el Vips de Polanco. Ese día me dediqué a beber y a perder interminables partidas de Tetris para acortar la espera. Al filo de la 1 de la mañana acudí al lugar de la cita. Azucena apareció cerca de las 2. Rayos, de seguro trae 1 kilo encima, pensé al verla. Con un vestido rosa ajustado, una gorrita de los Dodgers y una mochila de piel, como de niña de escuela, que utilizaba como bolso. ¿Pero qué camión te atropelló, mi rey? Exclamó ensalivándose los dedos y peinándome. Cada vez aborrecía más sus diminutivos. Nada, musité, restregándome los ojos. Bueno, entonces vámonos. Esta vez venía en un Chevy, color rosa mexicano con todo y chofer. Se lo robé un ratito a mi amigo. Me aclaró con una risita pícara entre los labios. ¿Me extrañaste, mi amor? Me preguntó. Los dos íbamos en la parte de atrás del Chevy, muy apretados, mientras el chofer lo manejaba como si fuese a llegar tarde a un entierro. ¿Por qué tanta prisa?, me quejé. No es prisa, sino emoción, gordis. Terminó Azucena, en tanto me desabrochaba los pantalones y comenzaba a lamerme las piernas. Ya no resistí la tentación de besarle la nuca y las orejas. ¿Me haces cosquillas? Chilló, Mucha ayuda el que no estorba. y regresó a su tarea hasta que el Chevy se detuvo intempestivamente, en algún lugar de lo que me pareció la colonia Guerrero. Oye, Le dije al fin mientras ella se limpiaba los labios con la lengua. ¿Conoces a una mujer que se llama María Elena? ¿María Elena Arévalo? ¿Marenita Domínguez? ¿Mari Jalén? ¿La Chota? Sí. No, una María Elena que tiene un lunar en el párpado derecho y que frecuenta este tipo de lugares. Újole, mi rey. No tengo idea, pero podemos averiguar. La música atronadora me impidió insistir. Estábamos en una especie de galera oscura, muy amplia, con luces rojas y violentas en algunos extremos y una larga barra al fondo, sobre la que pendía una especie de mural en neón que mostraba un paisaje con árboles y un estanque. Alrededor de nosotros, decenas de cuerpos desnudos o semidesnudos bailaban o hacían el amor o se masturbaban, rasgos apenas, brazos y piernas y nalgas, cuyos contornos apenas se distinguían entre la tiniebla y el humo de los cigarros.
Este está peor que el último, le susurré a Azucena. Este es el Heart de moda. A lo mejor aquí encuentras tu lunarcito, me respondió mientras platicaba con un mesero, un mago, vestido con smoking blanco, que sin recato le acariciaba una pierna. No tuve más remedio que escabullirme de ahí, fastidiado, como siempre que salía con ella, aunque a la vez nervioso, tratando de mirar los párpados de todas las jóvenes que pasaban frente a mí, esperando a que cerraran los ojos con la vaga esperanza de encontrar la marca que buscaba, como si fuese posible en medio de aquella oscuridad fosforescente. Pero ocurre con más frecuencia de la que suponemos que aquello que tanto anhelamos y deseamos y perseguimos está en realidad junto a nosotros, a nuestra merced, solo que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, y entonces el tesoro se nos escapa y quedamos como al principio, vacíos, o en realidad peor, lamentando la estupidez que impidió apoderarnos de lo que ya era nuestro. Una mujer tropezó conmigo mientras desarrollaba una especie de danza, en un movimiento convulsivo hacia atrás. Cayó en mis brazos, más sorprendida que yo, como si hubiésemos ensayado un paso de ballet. Y de repente ahí la tenía. Su cabeza y su cabello lacio en mis brazos, su rostro apenas visible, la extrañeza en sus facciones bajo la luz roja. Aquel instante duró apenas lo suficiente para que ella parpadeara y dejara ahí, frente a mi pánico, la marca que la hacía irreconocible, aunque solo para mí, la huella que la apartaba del anonimato y le otorgaba ese fatídico nombre. María Elena, quién sabe qué, la amada de Ignacio, la clave quizá de todo aquel extraño engranaje. Creí verla sonreír, pero ella volvió a su posición erguida y me escupió un Fíjate lo que haces, pendejo. con un tono apagado, apenas perceptible. Su voz era ronca y sin expresión. Antes de volver a la penumbra y a los movimientos rítmicos y al estruendo y a los brazos que sin tardanza la rodearon, arrancándomela. Era ella. No tenía la menor duda. Traté de recuperarme de la impresión al tiempo que intentaba seguirla. No podía perderla ahora que la había tenido entre mis brazos. Debía cuidarla sin que ella ni sus amigos se diesen cuenta, agazapado entre la infinidad de cuerpos que se estremecían en aquel lugar. Me quedé a unos pasos tomando un vodka, y en cierto momento me metí a una raya. Necesitaba mantenerme alerta, despejar mis pensamientos, abarcarla. Solo entonces recordé que era la misma mujer que yo había visto en el otro antro, rodeada por ese mismo grupo de amigos. ¿Otros miembros de la cofradía, quizá? Protegida y vigilada por ellos. Su danza cesó de inmediato. Apuraron sus bebidas simultáneamente. Una especie de brindis o ceremonia eran las 4 en punto, y se dirigieron a la salida. No me quedó más remedio que correr para alcanzar a Azucena. Ella estaba en el otro extremo de la sala, a punto de desnudarse frente a una negra, arrastrarla hacia afuera ¿Qué te pasa, pendejo? y llamar a su chofer para que, como en las películas, una vez adentro, yo le dijera, «Siga ese auto», refiriéndome a la 4x4 que los supuestos o reales miembros de la cofradía acababan de abordar, y que no se den cuenta de que lo seguimos. ¡Bravo! ¡Una persecución! Aulló Azucena, todavía con una copa en la mano, tambaleándose junto a mí en el asiento trasero, con marcas de coca en la nariz y los labios. No tardó en desplomarse sobre mis piernas en tanto el chofer seguía diligentemente mis indicaciones. Después de un buen rato, al fin la camioneta se detuvo en una esquina, y nosotros, un par de cuadras más atrás. Estábamos en una de las nebulosas calles de Nezahualcóyotl, ya muy lejos del centro de la ciudad. La basura que se apiñaba en las calles era suficiente indicio de la zona en la que nos encontrábamos, justo a unos metros de un local, cuyas luces eran lo único visible en aquel sitio. Servicio médico forense de la zona conurbada. Ahí entraron María Elena y los restantes miembros de la cofradía. Dado el lamentable estado de Azucena,
Le tuve que ordenar al chofer que regresáramos a casa de la señorita. De cualquier modo, parecía que los cabos, por buena suerte o fortuna, comenzaban a atarse solos. Vivimos en una sociedad de imágenes multiplicadas, de eslabones de nosotros mismos que se suman unos a otros en medio de una proliferación interminable de abstracciones que se parecen a nosotros, o son, incluso, idénticas a nosotros, pero que no son nosotros. Estos aborrecibles espejos ensanchan el universo, expanden nuestros límites y nos muestran, horror de horrores, cómo podría ser el infinito, la suprema derrota de la identidad. Espejos reales, centellantes y fatuos, la fotografía, el cine, la televisión, las computadoras. Espejos humeantes arrancados a los dioses, pero que solo nos engañan. Creemos vernos en ellos, reconocer nuestros rasgos, ese soy yo, pero en realidad nos convierten en monstruos, en otros, o quizá sea al revés, y eso sea lo que mayor espanto provoca. Nos imaginamos de cierta forma, creemos ser de cierto modo, y el espejo nos desmiente y nos asusta. No es gratuito que los poderosos pretendan controlar todos los espejos. Si a cualquiera le da pánico contemplarse tal cual es, el poderoso puede quedar destruido en el intento. El hombre de poder, que ha empeñado su vida en construir una imagen, que desde luego, no la auténtica, nunca estará dispuesto a dejarse ver tal cual es. Jamás querrá someterse al encanto de esos instrumentos infernales que muestran lo oculto, las sombras, los temores. Por eso, los poderosos huyen de los espejos. Se sienten aterrorizados frente a ellos, desnudos, impotentes. Los evitan porque saben que su verdadera luz se reflejará en ellos como un vacío, y un hueco, como una ausencia. Su verdad los nulifica. De ahí su empeño por controlar el flujo producido por esos medios diabólicos, su voluntad de distorsionarlos y corromperlos. Lo mejor es que la gente común piense que los medios siempre mienten, que ya no pueden confiar en ellos, porque entonces así los poderosos quedan a salvo, y a salvo nosotros de mirar sus verdaderos rostros. Su charla alevosa, llena de circunloquios y malos chistes que solo él festejaba, sus constantes referencias a conocidos comunes que yo no recordaba, y su aliento agrio como a madera mojada, eran el precio que yo irremediablemente tenía que pagar por la información que me iba a proporcionarme. Me encontraba en un oscuro cafetín de la colonia Roma, cerca de su trabajo, ni más ni menos que ante Filomeno Rivera, el cuñado de la esposa de mi primo, el hijo menor de mi tía Cesarina, y empleado del CEMEFO, a quien durante meses había evitado, y a quien ahora no tenía más remedio que escuchar. ¿Acaso él suponía que al fin podría haber un acercamiento entre nosotros? ¿Un inusitado acto de buena voluntad de mi parte? Por lo que hacía todo lo posible para agradarme, produciendo los resultados contrarios, como pagar la cuenta. Mi humor, en cambio, hacía las cosas más difíciles. Apenas lo escuchaba y solo trataba de interrumpirlo, sin mucho éxito, para hacerle las preguntas que me interesaban y salir de allí lo antes posible. Pero Filomeno no se daba por enterado, hilvanando su larguísima e insulsa charla, hasta que por fin, fue una casualidad que él tocase el tema, llegamos al punto de las desapariciones de cadáveres. «Ah, sí, también quería decirte que vi tu artículo sobre los hurtos», empezó a decirme justo cuando estaba a punto de desesperarme. «La verdad, primo, no sé por qué no se te ocurrió llamarme, para que te hablara del tema. Siempre estoy muy atento a lo que escribes. Nunca dejo de comprar Tribuna del Escándalo. Y de lo que he visto y en donde trabajo, no es que tenga información confidencial ni nada por el estilo. Tampoco soy tan importante. Pero uno se entera de cosas, y lo menos que puedo hacer es decírtelas para ayudarte con tus investigaciones. Mira, la mera verdad, no creo que sean guerrilleros los que se roban esos cuerpos.
como que no va con su carácter ni con su estilo. Los robos los han cometido en serie. Sí, pero supongo que gente distinta, no los encapuchados esos que ya a nadie le hacen daño, aunque anuncien el fin del mundo. El tipo también leía El Imparcial. Por lo visto, estaba más enterado del mundo de lo que su estúpida cara podía mostrar. No quiero decir que tu artículo sea falso, primo, pero sí que estás tanteando un terreno que no conoces tan bien como la política. Su pedantería era intolerable, pero me limité a murmurar. No, eso tampoco lo conozco, primo. Pero yo puedo ayudarte, no porque sepa más que tú, desde luego, sino porque estoy ahí metido todo el santo día y escucho muchas cosas. Lo interrumpí. Entonces supongo que ya tienes una idea de quiénes son los culpables. ¿No es así, primo? No tanto así. Lo que sucede es que en un medio como el mío, en donde a diario estás en contacto con cadáveres, pronunciaba las palabras con fricción, como diciendo, yo tengo algo que tú no tienes ni tendrás. Adquieres un temperamento distinto. Te curtes, digo, aunque no quieras. Yo sé que tú, como periodista, también miras muchas atrocidades, pero créeme que no es lo mismo vivir con ellas 10 o 15 horas al día. Tú te mueves de un lado a otro, respiras el aire de la ciudad, por más contaminado que esté, mientras nosotros en cambio tenemos que respirar el aroma enrarecido de los cuerpos, el éter y los desinfectantes. Tú te olvidas de los horrores que has visto, son apenas un fragmento de tu vida diaria, mientras que nosotros no podemos escapar al horror. Poco a poco los cadáveres se te vuelven familiares, dejas de considerarlos como desechos, y al verlos a diario, comprendes que quizá ya no sean seres humanos, pero que aún así continúan con sus propios procesos, cambian y se modifican. Los cadáveres no están muertos, primo, son la muerte. En pocas palabras, aprendes a quererlos, a disfrutar su silenciosa compañía, el contacto prolongado con su olor, repugnante al principio, pero lentamente se convierte en algo familiar e incluso placentero. Los miras y te das cuenta de su belleza, esa belleza que han adquirido desde que son cadáveres y no personas, desde que adquirieron esa condición indeseada pero inevitable. Créeme, primo. No toleraba su estallido lírico, el torrente de palabras que escurría a su boca. Llega un momento en que te das cuenta de que sin ellos, sin los cadáveres que te acompañan a diario, no podrías vivir. ¿Comprendes que los necesitas? ¿O será que ellos te necesitan y tú los consuelas? Y que no puedes mantenerte lejos de ellos por mucho tiempo. Yo he visto a psicólogos, a patólogos, médicos y estudiantes contándoles sus problemas a los muertos, que no lo son tanto, discutiendo con ellos como si fuesen mejores compañías, confiándose en ellos. El discurso de Filomeno crecía como un aluvión de palabras. Sus manos danzaban sobre la mesa, casi temblaba, con los ojos enrojecidos. No puedes imaginarte lo que es convivir con un cadáver. No puedes. Continuó enfático. Yo los he visto, primo. Yo los he visto. Y nadie que no los haya visto podría creer lo que les sucede a algunos que están junto a ellos. Es como si también necesitaran tu compañía. Los muertos no quieren estar solos. Llega un momento en que no logras resistir, en que te vencen. A mí no me ha pasado, pero primo, yo lo he visto. Son peligrosos. Te atraen y te seducen con el hedor malsano que desprende su descomposición, que apenas es tránsito. Y bueno, si eso pasa con nosotros, los médicos, las enfermeras y los asistentes, imagínate lo que les sucede a las mentes que, por una causa u otra, entran de pronto en contacto con los cuerpos. Se desquician de veras, eso les pasa. Si no has sido entrenado para ello, no puedes detenerte una vez que se ha iniciado. ¿Cómo decirte el romance con la muerte? De veras, primo, algunos de plano no son capaces de sustraerse al embrujo. Son seducidos sin que haya remedio que les cure de esta enfermedad. O este mal que les contagian los cadáveres. Esos son quienes los roban, créeme, no los guerrilleros. Vaya tontería, ¿para qué iba a hacerlo? ¡Qué desperdicio, qué incomodidad! Quienes los secuestran son sus admiradores, sus enamorados, los que sueñan con ellos.
los que los veneran. ¡Qué horror! Los que los resucitan. Y así concluimos la parte 11 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Los invitamos a suscribirse, denle click a la campanita, no se pierdan de más contenido, así como escuchar esta historia desde la parte 1. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.